Benedicto XVI habló desde Roma sobre el proceso de paz que se viene realizando en el país. Comenzó la Semana por la Paz en toda Colombia. La iniciativa es de Fedepaz, la Arquidiócesis de Bogotá y la Universidad Javeriana. En el Día Nacional de los Derechos Humanos, los defensores de derechos humanos denunciaron persecuciones, amenazas y hostigamientos en su contra. Alcaldía Mayor de Bogotá realiza este martes el Foro Continental en defensa del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Integrantes del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, pidieron al gobierno nacional participar en las mesas de diálogo con las FARC. Por declaraciones del exparamilitar José Gelbes Albarracín, alias El Canoso, la Corte Suprema ordenó investigaciones contra varios congresistas de la costa atlántica. El presidente Santos frenó su extradición. Consejo de Bogotá aprobó proyectos de acuerdo que beneficiarán a la capital. Adición presupuestal se votará en sesión extra. Habitantes del Sumapaz ven con preocupación desarrollo de megaproyectos en su región. El recurso hídrico podría correr peligro. Jóvenes de Engativá buscan la recuperación del humedal Jaboque. Capital Noticias los acompañó en el recorrido. A través de la música, una pareja de esposos de Usme construyen la paz en esa localidad. Elkin Serna volvió a ganar medalla de plata en los Juegos Paralímpicos de Londres. Como lo hizo en Beijing en el año 2008, el atleta terminó en el segundo lugar de la maratón. Carlos Valderrama dice que la selección Colombia clasificará al Mundial de Brasil en el 2014. El equipo nacional ya está en territorio austral para enfrentar a la selección de Chile. Este es Capital Noticias. Buenas noches, bienvenidos a las noticias más importantes de Bogotá, Colombia y el mundo. El Papa Benedicto XVI habló esta mañana en su acostumbrado saludo dominical del Ángelus sobre el proceso de paz del gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. El máximo jerarca de la Iglesia Católica dijo que espera que el perdón y la reconciliación guíen el proceso. El Papa Benedicto XVI, durante el saludo dominical del Ángelus, habló por primera vez sobre el proceso de paz que se viene adelantando entre el gobierno colombiano y las FARC. Para intentar poner fin al conflicto que por décadas aflige a ese amado país. Espero que cuantos tomen parte en esta iniciativa se dejen guiar por la voluntad de perdón y reconciliación en la sincera búsqueda del bien común. Por su parte, el arzobispo de Bogotá, Monseñor Rubén Salazar, le reiteró a Capital Noticias que la iglesia dará todo su apoyo a las negociaciones y además mandó un mensaje de paz a la guerrilla para que cumplan el proceso que viene realizando con el gobierno. Esto fue minutos antes de oficiar la misa por la paz que se llevó a cabo en la Catedral Primada, en la cual también se conmemoró el jubileo de los 450 años de la Arquidiócesis de Bogotá. Que este sea un proceso auténtico, un proceso que a pesar de todas las dificultades y todos los problemas que pueda presentar, pueda conducir verdaderamente al cese de la guerra y a la consolidación de la paz en nuestra patria. En la Plaza de Bolívar de Bogotá, decenas de personas se reunieron para dar inicio a la Semana por la Paz, una iniciativa que irá desde hoy hasta el próximo 16 de septiembre con varios eventos programados en todo el territorio nacional. En la Plaza de Bolívar de la ciudad se dio inicio a la Semana por la Paz luego de la ceremonia eucarística que se llevó a cabo en la Catedral Primada, oficiada por Monseñor Rubén Salazar. Esta propuesta fue creada con la finalidad de hacer visibles los esfuerzos de miles de personas y organizaciones que trabajan para construir la paz. Es un acto simbólico que pretende o esperamos recoger todas las energías del mundo, invocando la paz en Colombia, construyendo la paz en Colombia y rodeándonos de mucho amor, de mucha felicidad y de mucho querer vivir en convivencia. La Semana por la Paz estará acompañada de una serie de eventos para que todas las personas que se quieran vincular a la iniciativa lo puedan hacer fácilmente. Tenemos una amplia programación con diferentes actividades distribuidas no solamente aquí en Bogotá, sino en toda Colombia. Para que nos acompañen en todas las actividades que tenemos en Semana por la Paz, vamos a estar en la Universidad Javeriana mañana hablando por la paz, letras por la paz a partir de las 4 de la tarde. Vamos a estar el martes con Piero en Ciudad Bolívar. Este programa se llevará a cabo hasta el próximo 16 de septiembre en todas las ciudades del país.
Y continúan los pronunciamientos sobre el tema de la paz. El ex vicepresidente Humberto de la Calle dijo que se debe frenar el desbordado optimismo por la paz. Y el hermano del presidente, Enrique Santos, aseguró que para que haya paz, las FARC deben declarar el cese unilateral de hostilidades. El ex vicepresidente Humberto de la Calle pidió en una entrevista concedida a la agencia AP que se frene el desbordado optimismo por el proceso de paz. Es recomendable mantener la templanza, controlar el desbordado apetito hacia una solución mágica y fomentar cierta dosis de escepticismo. Las negociaciones del gobierno y las FARC iniciarán en octubre en Oslo, Noruega, así lo han confirmado ambas partes. El presidente Juan Manuel Santos ha dicho que lo que más le importa es acabar con este conflicto, el más largo de la historia. Soy un convencido de que después de 50 años de guerra, nosotros tenemos que pasar esa página. Somos el único país con un conflicto interno en todo el hemisferio. Tenemos el conflicto interno más largo de la historia, ya en el mundo entero. Enrique Santos le dijo al periódico El Tiempo que las FARC deben declarar cese unilateral de hostilidades. Llegar a una agenda común de 6 puntos fue, por supuesto, lo más arduo. La inclusión de la dejación de armas e incorporación de las FARC a la vida civil motivó debates que nos tuvieron al borde del rompimiento. El presidente Juan Manuel Santos dijo que es más importante la paz que su reelección. En medio de amenazas, en Bogotá se reunieron varios defensores de derechos humanos para celebrar el Día Nacional de los Derechos Humanos. Entre amenazas, atentados, allanamientos y otras agresiones contra defensores de derechos humanos en Colombia, se celebró el Día Nacional de los Derechos Humanos en el país. Algunos representantes de organizaciones dieron a conocer su preocupación por el riesgo al que se exponen por realizar su trabajo y solicitaron al gobierno garantías para poder seguir con sus labores. El problema que nosotros tenemos a nivel del Guaviare es el conflicto social y armado que se está viviendo en la región y la estigmatización que nos están dando a los dirigentes de marcha por estar organizando, trabajando en las comunidades. La situación de derechos humanos de los defensores en Medellín, como durante mucho tiempo, es una situación muy grave. Es una situación de persecución y de continuos hostigamientos. El balance que hacíamos en el Cauca, donde estuvimos reunidos todos, es una situación crítica porque la persecución y el sistema que ha arremetido contra todos los defensores y defensoras de derechos humanos es igual, o sea, la persecución de la fuerza pública, la estigmatización de que siempre hacemos parte de la insurgencia. Está un poco pesado porque hay municipios del Meta, por decir La Macarena, La Uribe, la gente está, y en Vistahermosa están sufriendo porque el contexto político allá es pesado, porque el hecho que viva guerrilla allá en La Uribe no quiere decir que la gente del campo esté con el fusil en el hombro. Y eso no ve el gobierno nacional, sino todo el que ven allá es objetivo militar, y para nadie es un secreto que los paramilitares no se han acabado. Es más, yo soy víctima de los paramilitares. Según datos del programa Somos Defensores, que trabaja por la protección de los defensores de los derechos humanos en el país, 3 defensoras de derechos humanos y una organización de Medellín fueron víctimas de agresiones en los últimos meses. El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE, le pidió al gobierno nacional participación en los diálogos de paz que se adelantan con la guerrilla de las FARC. Integrantes del MOVICE, en un comité de planeación de acciones colectivas, anunciaron sus intenciones de participar en los diálogos de paz que adelanta el gobierno nacional con las FARC. Vamos a exigir la participación directa de las víctimas en la mesa de negociación para que se nos reconozca como víctimas de crímenes de Estado. También aseguraron que las voces de la sociedad civil deben ser escuchadas al igual que las de los militares. Vemos como el presidente Santos de pronto ya anuncia de que se van a tener en cuenta la participación de los militares con unos representantes en la mesa, pero bueno, porque se supone que ellos han combatido y deben estar ahí. Pero bueno, nosotros que hemos sido las víctimas, la sociedad civil que ha sufrido bastante, también debe tenerse en cuenta. Según voceros de este movimiento, los derechos de las víctimas deben estar representadas por la sociedad civil que ha tenido que soportar el conflicto colombiano. Estamos hablando de paz, pero no sabemos el gobierno cómo está tratando esta paz, porque tiene que ser especialmente con las víctimas. El secretario privado de la Alcaldía Mayor, Jorge Rojas, le confirmó a Capital Noticias que expresidentes como Jimmy Carter y Alejandro Toledo y el alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, fueron los primeros firmantes del Foro Continental en defensa del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Este evento se realizará el martes 11 de septiembre en Bogotá. El manifiesto de Bogotá en defensa del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que se dará a conocer el próximo 11 de septiembre, tiene un objetivo muy claro. La intención de reformarlo es muy peligrosa
y la sociedad del continente, la sociedad civil, debe salir en su defensa. También exaltarán temas como la libertad de expresión. El alcalde mayor de Bogotá no solo auspicia el evento, sino que hace parte de su convocatoria, porque consideramos que el sistema interamericano de derechos humanos, en el marco de las reformas que se proponen por parte de algunos estados, podría disminuir su capacidad para defender los derechos de las personas. A este manifiesto se unieron expresidentes de diferentes países. El expresidente Alejandro Toledo, el expresidente Jimmy Carter y una serie de personajes de la literatura, de la política y de la sociedad de todo el continente que defienden el sistema interamericano. El foro en defensa del sistema interamericano de derechos humanos se realizará en el Auditorio Huitaca de la Alcaldía Mayor. Y precisamente para hablar sobre este importante evento, a esta hora nos acompaña en la sala de redacción Francisco Soberón, presidente de la Asociación de Derechos Humanos del Perú. Doctor Soberón, muy buenas noches y cuéntenos cuál es la importancia de este foro justo cuando el gobierno nacional empieza a hablar de paz con la guerrilla de las FARC. Indudablemente que es un contexto auspicioso el que en el marco de este anuncio de negociaciones para un acuerdo de paz, ojalá definitivo para Colombia y su pueblo, activistas de derechos humanos de las Américas, nos estemos convocados aquí a Bogotá para discutir primero entre nosotros y luego hacer anuncios de una campaña continental en defensa de un sistema que ha sido tan vigoroso y tan importante para la defensa de los derechos humanos a lo largo y ancho de todo el continente. Los peruanos hemos tenido, y lo puedo decir por vivencia personal, 25 años de actividad hacia el sistema interamericano y hemos logrado importantes contribuciones para garantizar la vida, la integridad física de muchos peruanos y así como en el caso de Perú, en otras regiones, en otros países de América Latina, frente a situaciones no solamente del conflicto armados internos que hemos vivido varios de nuestros países, sino también frente a agenda más actual de diversa, amplia de derechos de los pueblos indígenas, de derechos de las mujeres, de derechos de las personas con discapacidad. Tanto la agenda de los periodos de dictaduras y regímenes autoritarios cívico-militares, como también de democracias, debemos garantizar que se preserve la integridad de un sistema interamericano. Precisamente, doctor Soberón, usted está mencionando algunos puntos de la pregunta que viene a continuación. ¿Cómo recibe el Perú la situación de derechos humanos en América Latina? Bueno, es diversa. Hay situaciones agudas en algunos países, indudablemente que a todos los latinoamericanos nos duele lo que acontece cotidianamente, permanentemente todavía en Colombia como consecuencia del conflicto armado interno. Esperemos que estos anuncios que se han hecho en estos días contribuyan a un cese definitivo del fuego y alcanzar la paz, y que ojalá se atienda también el reclamo de las organizaciones sociales para ser actores partícipes de este proceso. Pero en otros países de la región es, creo yo, hoy por hoy la conflictividad social, la protesta de pueblos indígenas, campesinos, sindicales, obreros, la que se tiene siendo hostigada, amenazada por respuestas de uso desproporcionado de la fuerza por parte del Estado que afectan la vida y la integridad física. Y hay otros derechos que también se vulneran desgraciadamente en nuestro país, en distintos países, derechos a veces que tienen que ver con garantías a la defensa de los derechos de la mujer, por temas de salud reproductiva, por temas que tienen que ver con su defensa a tener decisión sobre la forma como luchar por sus derechos como mujeres. Entonces creo que las personas con discapacidad, incluso hay situaciones a veces de extranjeros en nuestros países que tienen en el sistema interamericano una opción para actuar. Doctor Soberón, sí. Discúlpeme, lo interrumpo ya brevemente. ¿Cuál cree usted que deban ser las condiciones en países como Perú y Colombia para que se generen verdaderas políticas gubernamentales para garantizar el respeto por los derechos humanos? Bueno, debe haber un compromiso de los gobiernos, pero debe también promoverse algunos instrumentos y mecanismos. Por ejemplo, en Perú estamos en estos momentos construyendo el Plan Nacional de Derechos Humanos que debe definir las políticas públicas en toda la agenda amplia de los derechos humanos para el Perú y que esa defina no solamente resultados que se esperan, sino también indicadores de resultado para ver que haya realmente un compromiso, que haya recursos que se destine a promover estas políticas públicas. Esto es algo que deben hacerse en todos los países de la región. Doctor Soberón, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y por haber aceptado esta invitación de Capital Noticias. Muchas gracias.
La dirección de ASFAMIPAS, la Asociación de Familiares de Miembros de la Fuerza Pública y Secuestrados, Marlene Orjuela, ve con moderado optimismo el proceso de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC y espera que las FARC le entreguen los restos del intendente de la policía, Luis Eduardo Bonilla, como un gesto que consolide este proceso. Con un optimismo moderado ante el proceso de paz se mostró Marlene Orjuela, directora de ASFAMIPAS, quien espera que este proceso lleve al fin del conflicto en Colombia. Somos moderadamente optimistas y creemos que se puedan lograr frutos en este momento con estos diálogos de paz. Espera también que sean entregados los restos óseos del intendente de la policía, Luis Eduardo Peña Bonilla. Para nosotros es importante como ASFAMIPAS saber que podamos tener los restos óseos del intendente de la policía de la toma de Mituba-Baupés, Luis Hernando Peña Bonilla. Afirmó que la única forma de que las víctimas del conflicto se vean representadas es que los resultados de los diálogos sean positivos y no se repitan experiencias anteriores. Dio también su voz de aliento al proceso. Y antes decía por la libertad con dignidad y sigo diciéndolo y ahora ni un paso atrás, siempre adelante por la paz. Son muchas las víctimas que se ven representadas en voz de la directora de ASFAMIPAS y que siembran su esperanza en este nuevo proceso de paz que inicia en el país. El intelectual y académico norteamericano Noam Chomsky le pidió al presidente Juan Manuel Santos proteger una reserva natural campesina ubicada en el departamento del Cauca y cuyos títulos mineros le pertenecen a una multinacional. El lingüista y activista político estadounidense Noam Chomsky, conocido en Colombia por su estrecha relación con indígenas y comunidades campesinas del Cauca, le pidió al presidente Santos proteger una reserva natural que guarda un significado especial para él. En esta carta, fechada el 8 de agosto, pero conocida en Colombia el jueves pasado, Chomsky le dice a Santos: me dirijo a usted por una preocupación general que comparto con muchos otros sobre los planes de operaciones mineras a gran escala, que al parecer suponen una grave amenaza para el delicado ecosistema del macizo colombiano. Chomsky se refiere al proyecto Dominical de la multinacional Continental Gold, que abarca más de 24.000 hectáreas de tierras del sur del Cauca, región donde se encuentra ubicada la montaña Carol Chomsky, bautizada así en 2010 por la comunidad campesina de Santa Rita de la Vega, en homenaje a la esposa de uno de los intelectuales más influyentes del mundo. Esto forma parte de un proyecto bien diseñado por los líderes de Santa Rita y cuidadosamente explicado en una reunión pública para el desarrollo y la protección de los recursos hídricos y la riqueza del medio ambiente en general, los que seguramente serán gravemente perjudicados o destruidos por las operaciones mineras. En la actualidad, la Continental Gold adelanta trabajos de exploración y explotación en 160.000 hectáreas en todo el territorio nacional. La Asociación Comunal de Juntas del municipio de La Vega libra una larga batalla por proteger su reserva natural, rica en recursos hídricos, vegetales y áuricos. La Corte Suprema ordenó investigar a media clase política de la costa caribe. José Gelbes Albarracín, alias El Canoso, ya había contado que varios congresistas tenían relaciones con las AUC, como el ex embajador en el Perú, Jorge Bisbal Martelo. La Corte Suprema de Justicia ordenó investigar a los actuales congresistas Armando Benedetti, Lidio García, Eduardo Cristein, Luis Eduardo Díaz Granados, José David Name y Eduardo Carlos Merlano. Las versiones de José Gelbes Albarracín alias El Canoso, Carlos Mario García alias Gonzalo y Mario Rafael Marenco alias El Gordo fueron determinantes para la apertura preliminar de investigación por los nexos de la clase política de la costa caribe y los paramilitares. El pacto es difícil se da antes de las elecciones del 2003. El señor Jorge 40 me envía a que haga un trabajo junto con los alcaldes salientes y entrantes para que las elecciones que se aproximaban, nosotros, las autodefensas, nos ganáramos la mayor cantidad de curules. Los excongresistas que serían investigados por la Sala Penal de la Corte son David Charnavas, Alonso Rafael Acosta, Tarquino Pacheco, Jorge Gerlain y Mario Barón Olarte. Merlano fue el que representó al papá en todas las reuniones de parapolítica que tuvo que ver con nosotros, y eso lo tiene que atestiguar en su momento Gonzalo, que es la persona, son muy amigos. Y yo lo conocí por él. El empresario William Vélez y su empresa Interaseo también se le abrió investigación por nexos con las AUC. La dirigencia política del Magdalena toda está inhabilitada, una grosería como se maneja ese factor político. Los testimonios aportados por estos desmovilizados fueron compulsados a las investigaciones contra los excongresistas Julio Mansur y Diep Malov. El presidente Juan Manuel Santos hace unas semanas frenó la orden de extradición contra el jefe político del bloque Tayrona de las AUC, alias El Canoso, quien también ha hecho denuncias contra el gobierno del expresidente Uribe y uno de sus hijos. Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana.
Vivimos nuestra sexualidad con amor y respeto. Nosotros decidimos con responsabilidad. Nosotros decidimos informarnos. Vivimos con compromiso nuestro proyecto de vida. Nosotros decidimos con valentía. Vivimos nuestra sexualidad a conciencia. Con responsabilidad y respeto. ¿Y tú? Infórmate, entra a www.procuraduría.gov.co. Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana. Este es Capital Noticias. Gracias por continuar con el Canal de Bogotá. En una maratónica jornada, el Consejo de Bogotá aprobó varios proyectos de acuerdo que beneficiarán a la capital, entre los cuales se encuentra el Sistema Distrital de Atención a Víctimas del Desplazamiento. El proyecto de adición presupuestal, una iniciativa que busca darle recursos al distrito por 463.000 millones de pesos, será votado la próxima semana en sesión extra. Por solicitud de la Administración Distrital, el Consejo de Bogotá votará en sesión extra el proyecto de adición presupuestal que tiene un monto de 463.000 millones. La Administración tiene que volverlo a presentar, nombrar nuevos ponentes acá en el Consejo de Bogotá. Estos recursos se requieren para la ciudad en el sentido de que el presupuesto aprobado en diciembre del 2011 para toda la vigencia del 2012 no incluía estos programas. De aprobarse esta iniciativa, los recursos se dirigirían a sectores que necesitan intervención urgente. En mi opinión, para mayores recursos para educación y principalmente también para la salud de la ciudad. Y sobre todo a comprar o adquirir el suelo para la construcción de las 8.000 viviendas que está en este momento planteando el gobierno nacional. Por otra parte, el Consejo de Bogotá aprobó el proyecto del Sistema Distrital de Atención a Víctimas por la violación de derechos humanos. Una persona que esté en este estado de vulnerabilidad va a llegar a un centro de atención, que son los centros significar que crea la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de la Alta Consejería. Las víctimas recibirán amplios beneficios. Lo que tiene que ver con vivienda, lo que tiene que ver con educación y si es necesario lo que tiene que ver con el retorno a su hogar en condiciones dignas y estables. Las sesiones ordinarias del Consejo de Bogotá ya culminaron. El alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, a través de su cuenta de Twitter, denunció que en las últimas horas fueron hackeadas las páginas web de las 20 alcaldías locales del Distrito Capital. Según el secretario privado de Bogotá, Jorge Rojas, el hecho se presentó el sábado 8 de septiembre a las 2:30 de la tarde, de manera concertada y dirigida para sabotear la comunicación entre estas entidades. Rojas dijo que el mandatario distrital solicitó una investigación penal. Por su parte, las autoridades ya iniciaron la búsqueda de las personas que cometieron este acto. Estamos investigando hasta el momento. La policía tiene una unidad especializada, que es la unidad de delitos informáticos, opera exclusivamente en la Dijín y ellos ya están al frente de la situación. Ellos tendrán esta semana, me imagino, que informar a la opinión pública qué hay detrás de todo eso. Este miércoles se cumple el plazo pactado entre el Gobierno Nacional y las comunidades embera desplazadas en Bogotá para dar inicio al plan retorno a sus lugares ancestrales. El 11 de julio los capitalinos supieron que cerca de 1000 embera vivían en situación de desplazamiento y extrema pobreza. Nosotros necesitamos tierrita, revocación y retorno. Una semana después, indígenas y gobierno se sentaron para diseñar un plan que garantizara de una vez por todas el retorno de los embera a sus territorios. Estamos haciendo realidad una promesa que teníamos hace muchos años como Gobierno Nacional y Gobierno Distrital. Esa misma semana, bombardeos en el resguardo del Alto Andágueda en Chocó generaron el desplazamiento interno de más de 2000 embera a Catío. El hecho le puso un gran interrogante a la viabilidad del retorno, pactado para este 11 de septiembre. Cada uno a conciencia tiene que mirar cuáles son los tiempos y el cumplimiento de los tiempos. Los resultados de la visita interinstitucional dada en Quibdó hace un par de semanas son poco prometedores. Según el informe de la reunión, pese a que se habló de condicionar 3 puntos de llegada, se propuso volver a evaluar las condiciones de seguridad a finales de noviembre, nueva fecha tentativa para adelantar el proceso de retorno en Veracatío al Chocó con el fin de validar si es que existen las condiciones para este momento. Hoy, a pocas horas de que se cumpla el plazo para el inicio del regreso, lo único claro es que los casi 1000 en Veracatío y Chamí no volverán pronto a su hogar. Por su parte, los catíos desplazados en Bogotá han anunciado nuevos plantones.
Líderes y profesores de países como Brasil, Sudáfrica, Argentina y España se reunieron en Bogotá para el Encuentro Internacional del Juego, la Educación y las Ludotecas. En Bogotá se llevó a cabo el Encuentro Internacional de Juego, Educación y Ludotecas, que en esta cuarta versión se enfocó principalmente en la necesidad de incidir el juego en otros campos de la sociedad, esta vez en la salud. Queremos hacer mayor énfasis en el proyecto hospitalario que funciona en el Hospital Nacional de Niños Benjamín Blum, que es el único hospital especializado en el país. Por medio de Jugar para Sanar se busca que niños enfermos se recuperen de forma rápida, segura y divertida. A través del juego les ayudamos a los niños a que expresen, canalicen todas sus emociones, sus miedos en esa etapa. Una persona que no juega no es una persona sana. Es decir, para poder ser personas y vivir en bienestar, uno necesita jugar. Los niños juegan de muchas maneras, ¿no? Y a veces a los adultos nos parece que eso de jugar es cosa de niños. Según especialistas, el juego hace parte fundamental del desarrollo, no solo de los niños, sino de la sociedad en general. Capital Noticias conoció la historia de Juan David, un niño de 12 años de edad en condición de discapacidad. Él y su familia han padecido un terrible viacrucis, pues la EPS a la que se encuentra afiliado le retiró el servicio de enfermería, aduciendo que a su edad y sin muestras de mejoría ya no necesita este servicio. Definitivamente no hay derecho. Juan David es un niño con 12 años de edad que junto con sus padres ha padecido todo un viacrucis, al parecer por culpa de la clínica que asistió el parto, puesto que a los 3 días de nacido... El niño llega con las bilirrubinas en un grado de 40, el niño convulsiona y empieza a padecer parálisis cerebral mixta. El niño ha necesitado toda su vida de una enfermera que lo asista permanentemente, pues su discapacidad no le permite valerse por sí mismo. La EPS a la cual el menor está afiliado le asistía cumplidamente este servicio. Pero entonces nos retiran la enfermera. La familia entabla una acción de tutela y esta falla a su favor. Juan Carlos Corrales, delegado de protección al usuario de la Superintendencia de Salud, manifestó al respecto. Nosotros consideramos que, dado el caso clínico, la EPS puede estar siendo negligente, reitero, puede estar siendo negligente en la prestación y autorización de este servicio. La tutela en su fallo resolvió suministrar los audífonos, la órtesis y demás procedimientos o medicamentos que necesite el menor. Dado que la EPS no cumple este fallo, la familia instauró un incidente de desacato que falló nuevamente a favor del menor. La respuesta de la EPS después de una junta médica de fisiatría fue: el paciente no tiene indicación de continuar manejo integral de rehabilitación en institución especializada y continuar con planes de terapia casera ya aprendidos. La Superintendencia de Salud se comprometió a estudiar de cerca este caso y dar solución en corto tiempo para no hacer más grave la situación del menor. Allí la Superintendencia velará para que este paciente se le brinde la atención que requiere. Mientras la tutela y el incidente de desacato se cumplen, la Superintendencia de Salud interviene y la EPS se pronuncia, la difícil realidad de Juan David sigue su curso y su padre tiene preguntas y situaciones que no sabe cómo resolver. Mi hijo, a partir de los 10 años, ya pasa a ser como un bulto allá, de que mi hijo no tiene la enfermera, no he podido entrar a trabajar. Les ruego el favor a los entes que son encargados de eso, que nos den una mano porque la situación en verdad es supremamente difícil. Capital Noticias buscó insistentemente declaraciones de un vocero de la EPS que aclarara y explicara este caso, pero no encontró respuesta. Este es Capital Noticias. Capital Noticias continúa acompañando a los habitantes de las localidades en sus cabildos de la gobernanza del agua. Hoy estuvimos en Suba. En las localidades se vienen realizando los cabildos participativos, que consisten en generar espacios donde se consoliden las propuestas que surgen a partir de las necesidades de la población. En la localidad de Suba, Capital Noticias acompañó a los habitantes al cabildo por la gobernanza del agua. Tenemos ronda de río, 4 humedales, canales, tenemos un escenario que nos rodea de cerros y tenemos un ejercicio importante que trabajar aquí. Para la población de Suba, la intervención en los temas que surgen a partir del cuidado del agua representan gran importancia para la comunidad. Está siendo partícipe para que sea un éxito de la sensibilización del medio ambiente y del agua de por sí. Necesitamos recuperar nuestros humedales, nuestro río Bogotá. Muy importante para que la comunidad esté pendiente y se apropie de los conflictos que tienen en su localidad.
empezar a generar dinámicas que cambie el comportamiento de los habitantes, de los ciudadanos locales en torno a nuestros cuerpos de agua, nuestros ecosistemas. Geográficamente, Suba es uno de los territorios que más presenta zonas verdes y humedales. Al norte y al occidente limita con el río Bogotá, al oriente con la autopista norte y al sur con el río Juan Amarillo. Además se destacan ríos y humedales como Torca, Guaymaral, La Conejera, Córdoba y Tibabuyes. En la localidad de Usme encontramos a una pareja de esposos que, utilizando todo su talento artístico y su hip hop para evitar que los jóvenes caigan en las drogas y en la delincuencia. Se trata de Tomás León y Águila Twist, quienes ven en la música la mejor herramienta para construir la paz. Sus voces han llegado a un sinnúmero de tarimas. Han recibido cientos de aplausos. Pero el talento de estos jóvenes no se queda solo en los grandes escenarios y ovaciones, sino que penetra en los barrios más humildes de la ciudad. Son Tomás León y Águila Twist, una pareja de esposos que encontraron en la música la mejor manera de evitar que los jóvenes caigan en la delincuencia y el consumo de drogas. Nosotros hacemos muchas tomas en contra de la limpieza social, estamos como muy en contra de eso, pensamos que la solución no son las balas. Zona colombiana, underground desde el barrio, chamaco, líricas compactas se mezclan desde calles. Nos tomamos los parques y no solamente vienen los raperos a escuchar la música, sino que viene toda la comunidad unida, las mamás de los propios muchachos que están cantando. Es en este estudio donde ellos le enseñan a grandes y pequeños a hacer música. Porque me interesa mucho, digamos, lo que hoy en día es la juventud, cómo va creciendo, irlos a encaminar, que tomen la música como una manera de salir, de expresarse con sus sentimientos, pero de una forma por el lado del bien, por el lado de la paz. Con estas enseñanzas, Tomás y Águila se convirtieron en los mediadores de conflictos. A veces llegan y golpean en la casa y dicen: hey Tomás, lo que pasa es que mi hijo está en drogas, o mi hijo no está haciendo caso, está muy rebelde. Ustedes nos pueden colar con él o puede hablar. Yo amo cantar porque la música es paz. Hoy me levanté y me hice una pregunta: ¿cuál es la razón de ser artista? Y sin duda, convencidos de que la solución no son las balas, estos esposos seguirán recorriendo la capital para darle a los jóvenes opciones de vida a través del arte. Viajamos hasta la localidad de Sumapaz para conocer las preocupaciones de los campesinos de la región ante el inminente desarrollo de megaproyectos que podrían atentar contra el ecosistema y el medio ambiente de esta localidad. Tiene una gran preocupación por el tema de posibles proyectos, megaproyectos en los cauces del río Sumapaz. Tienen una percepción de cómo constituirse en una reserva campesina para poder proteger el territorio. Con el fin de preservar y sensibilizar a los ciudadanos acerca del cuidado del agua, se concerta con la comunidad los cabildos y presupuestos participativos. La gente ha empezado a dimensionar qué significa el agua para la ciudad, cómo la estamos tratando y por lo tanto qué deberíamos hacer. La inversión mínima que se tiene para la conservación de este recurso vital en Sumapaz es de 2.400 millones de pesos. Que sean las comunidades campesinas de acá de la zona 20 de Sumapaz que nos apoderemos de lo nuestro para la defensa de nuestro páramo, la conservación de nuestras aguas. En Sumapaz, la comunidad se ha organizado en pro de mantener y fomentar la riqueza de este líquido potable, que es una de las fuentes con las que cuenta esta localidad. La conciencia que nosotros le ponemos a la gente es de que miremos a un futuro no muy lejano cómo nos va a afectar, por ejemplo, el calentamiento global por el mal manejo que le estamos poniendo hacia la reserva natural que es el páramo. Alrededor de 6.000 personas han participado en los precabildos, cabildos y recorridos ambientales. Este fin de semana se hizo una maratón en 11 localidades y esta programación se extenderá hasta el 15 de septiembre. Los resultados de estos encuentros participativos serán evaluados y posteriormente aprobados por el Consejo Distrital en lo que hará parte del presupuesto para 2013. Capital Noticias acompañó nuevamente a líderes ecologistas de la localidad de Engativá para realizar un recorrido por el humedal Jaboque. La situación es lamentable y no ha cambiado mucho desde nuestra primera visita. Su recuperación se ha convertido en uno de los retos más importantes para los jóvenes de la localidad.
Por eso, a través de iniciativas comunitarias comenzaron recorridos por los entornos del humedal para identificar las problemáticas que lo aquejan. Es necesaria, viendo las problemáticas que se están presentando en todo el recorrido del humedal, aparte de la contaminación. Cumple la función de como una esponja de absorber todo el agua y evita inundaciones, al contrario de lo que se piensa, que no es un caño o un botadero de basuras. El CAI Jaboque, ubicado en el barrio Villas del Dorado, a los alrededores del humedal, tiene una connotación ambiental que busca fortalecer el cuidado del ecosistema. Con la aplicación de comparendos ambientales a quienes pretenden hacer mal uso del humedal, como arrojar basuras, invadirlo, tener actividades que van en contra del mantenimiento del ecosistema. Con actividades y talleres para la gente, los habitantes pretenden concientizar a toda la población para cuidar los ecosistemas y así los humedales dejen de ser tratados como caños y recuperen su verdadero valor ambiental. Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana. Vivimos nuestra sexualidad con amor y respeto. Nosotros decidimos con responsabilidad. Nosotros decidimos informarnos. Vivimos con compromiso nuestro proyecto de vida. Nosotros decidimos con valentía. Vivimos nuestra sexualidad a conciencia. Con responsabilidad y respeto. ¿Y tú? Infórmate, entra a www.procuraduría.gov.co. Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana. ...8:37, aquí están los deportes del fin de semana en Capital Noticias. Terminaron los Juegos Paralímpicos y para Colombia con un muy buen saldo. La medalla de plata obtenida por Elkin Serna en la prueba de la maratón. El antioqueño repitió lo que había hecho hace 4 años en Beijing. En la última jornada de los Juegos Paralímpicos de Londres, el colombiano Elkin Serna subió al podio de la máxima cita deportiva con discapacidad en la prueba de la maratón. El antioqueño, que sufre de baja visión, le cumplió al país y se colgó la medalla de plata por segunda vez en unos Juegos de verano. Esta vez paró el cronómetro en 2 horas 26 minutos y 39 segundos al final de los 42 kilómetros en compañía de su guía Germán Naranjo. El ganador del metal dorado fue el español Alberto Suárez con un registro de 2 horas 24 minutos 50 segundos, nuevo récord mundial y paralímpico. Y el bronce fue para el tunecino Abderrahim Siou. Colombia terminó estos Juegos con 2 preseas plateadas y 18 diplomas olímpicos. La delegación nacional concluyó en el puesto 71 y ahora hablamos de fútbol del torneo de ascenso. Hoy el América de Cali visitó el estadio El Campín para enfrentar al Expreso Rojo. Como siempre, muy buena cantidad de hinchas del equipo Escarlata. La primera acción de gol favoreció al Expreso Rojo. Tiro de esquina, cabezazo, peinaron la pelota y el que apareció para meter el balón es Luis Arboleda. Después vendría la reacción del América con el uruguayo Julián Lalinde, el primero de cabeza después del tiro de esquina, ganándole a la defensa. Impecable martillazo del jugador. Y aquí está el segundo, también de cabeza, Julián Lalinde. 2-0 ganó el América, 2-1, perdón, ganó el América. Estamos consiguiendo la celda del triunfo, que bueno, ganamos nuestra casa contra Bucaramanga, logramos 3 puntos de vuelta, seguimos tercero y a este plantel lo venimos muy bien. Sí, seguimos acortando con los de arriba, imagínate que estábamos 10º y ahora estamos 4 puntos del primero, así que muy conforme con el rendimiento de todos los muchachos. Y también tuvimos fútbol de la Liga Profesional Colombiana. El equipo del Envigado se puso al día enfrentando a Patriotas en la ciudad de Tunja. Este partido era por la 6ª fecha y el equipo de Envigado le ganó 2-1 a Patriotas. El primero lo convierte el amigo Jackson Palacios. El segundo es de Milton Rodríguez, una muy buena anotación. Y el descuento es de Marco Antonio. La saga de cabeza, el equipo del Envigado mejora y Patriotas es firme candidato al descenso. Lo va a pelear seguramente con el equipo Real Cartagena. La selección Colombia viajó y ya está en territorio chileno y preparado para enfrentar al equipo austral.
un emblemático del equipo nacional, Carlos El Pío Valderrama, conceptuó sobre lo que puede ser el juego entre colombianos y chilenos en Santiago el próximo martes. Para la máxima figura del fútbol colombiano, la selección volvió a retomar el camino para llegar al Mundial del 2014. Muy contento como el país. Este grupo de jugadores demostró que se puede jugar bien al fútbol. El buen resultado que la tricolor tuvo el viernes contra Uruguay se debe a los cambios que ha hecho el seleccionador. Peckerman, porque tenía rato que no veía un equipo que jugaba con 2 volantes ofensivos y 2 atacantes, y menos en Colombia. En Colombia tienen miedo de jugar así. Y Peckerman arriesgó y dio el resultado que nosotros queríamos. Para el pibe, el partido contra los chilenos no va a ser fácil, pero se puede sumar un punto. Yo pienso que este resultado contra Uruguay nos da un envión anímico importante. La forma de juego también nos da mucha tranquilidad y podemos dar sorpresa el próximo martes. El Samario incursiona en un campo hasta ahora desconocido para él. Iniciando una nueva faceta, siempre con el optimismo de siempre. Esperemos que todo nos acompañe. Usted sabe que todo esto depende de la afición, pero siempre agradecido con toda la gente que ha seguido la carrera de uno y que siempre paran pendiente de uno. Colombia ya está en Santiago para el partido por la 8ª fecha de la eliminatoria. Bueno, el Pío Valderrama ahora es el cocinero mayor, por lo que vimos en las imágenes. Colombia lidera el Mundial de Patinaje que se lleva a cabo en Italia. Hoy consiguió su 5ª medalla de oro. A continuación, otros hechos del deporte en el mundo. La última etapa de la Vuelta a España entre Cercedilla y Madrid, con un recorrido de 115 kilómetros, fue para John Degenkolb. El pedalista se convirtió en el primer alemán en ganar 5 etapas. Por su parte, el español Alberto Contador se coronó como el mejor en Madrid, adjudicándose así su 2ª Vuelta a España, con un tiempo de 84 horas, 59 minutos y 49 segundos. Sergio Luis Henao fue el mejor colombiano al terminar en la casilla 14. En la 13ª prueba de la Fórmula 1, el británico Lewis Hamilton de McLaren ganó el premio de Italia en el circuito de Monza. Segundo fue el mexicano Sergio Pérez y Fernando Alonso, que salió 10º en la grilla de partida, hizo una gran carrera y se quedó con la 3ª plaza del podio. El español Alonso es primero en la general con 179 puntos, superando por 37 a Hamilton, que es segundo. La próxima carrera será el 23 de septiembre en Singapur. El serbio Novak Djokovic ganó por 2-6, 6-1, 6-4 y 6-2 al español David Ferrer. En el partido de semifinales del Abierto de Estados Unidos, aplazado ayer por lluvia. Novak defenderá título en el último Grand Slam del año ante el escocés Andy Murray. Organizaciones estudiantiles y trabajadores de Paraguay marcharon en solidaridad con los estudiantes chilenos con el fin de rechazar la persecución que, según ellos, le han impuesto las autoridades chilenas. Hasta la sede de la Embajada chilena en Paraguay se dirigieron cientos de estudiantes y trabajadores paraguayos para rechazar la acción ejercida por carabineros chilenos hacia estudiantes el pasado 13 de agosto, cuando los uniformados forzaron a 2 estudiantes menores de edad a desnudarse sin ninguna justificación. Sufren la represión por parte de un modelo económico, de un modelo político que prioriza la mercancía, que prioriza la ganancia, prioriza el lucro a los derechos generales de toda la población. Los marchantes paraguayos exigieron además el cese inmediato de la persecución y la violencia por parte de los uniformados hacia los estudiantes y reclamaron por la libertad de expresión que les están vulnerando a los estudiantes de Chile. Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana. El comercio de celulares robados está enterrando los sueños de muchos colombianos. No financie, no compre ni venda celulares robados. Detener el comercio ilegal de celulares también es su responsabilidad. Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana. El arquitecto y pintor bogotano Carlos Alberto Hernández realizó la exposición de su obra Entre diarios y entretenciones, una visión particular de la Bogotá humana. Carlos Alberto Hernández
nos hace una propuesta pictórica en donde mira la ciudad de otra manera. Es una muestra llena de color, de profundidad, y nos vinimos a ver su exposición en el Centro Cultural Escandia. Reflejos del habitar cotidiano mezclados con rasgos de la anatomía de esa Bogotá misterio es lo que propone, entre otras cosas, Carlos Alberto Hernández en su obra Entre Diarios y Entretención. Ante todo, Bogotá es mi ciudad, donde he tenido todas mis vivencias, donde están mis raíces, donde está el cotidiano vivir y donde dejo huella en todo sentido. Cada cuadro parece un plano cinematográfico, una escena sobre la soledad de los franceses en una ciudad que no sabe qué hacer con ellos y que los delata. Cada persona vive su ciudad también con sus vivencias, con las cosas que le pasan en el cotidiano vivir, con el vecino, con el barrio. En esta muestra él hace casi un compendio de todo lo que ha trabajado durante el trayecto de su carrera. Gracias por estar con el canal de Bogotá. Los invitamos a continuar con la transmisión de Jazz al Parque. Que tengan una feliz noche. Esto es a ritmo rumba. Y aquí de esta música, del folclore, conocido allá en la costa pacífica. Yo nombre es Iber José Gómez Alegría. Soy de Timbiquí, Cauca, costa pacífica. Tengo 26 años y me dedico a la música de marimba. Tengo un año de haber llegado aquí a Bogotá. Gracias a Dios me ha ido muy bien. He sabido llevar el tiempo, me he sabido acoplar con el mundo y a través de mi música veo que por aquí puedo conseguir mucho éxito, la meta de mi vida. Muchas gracias. Canal Capital. Televisión más humana. En Veras, en Vera Chamí, en Vera Catío, desplazados de su entorno, invisibles en la ciudad. Canal Capital acompaña a las comunidades indígenas en sus procesos de visibilización, porque ellos también tienen derecho y muchas cosas por enseñar. Acojámoslos. Canal Capital, televisión más humana. Conversatorio Nuevas Alternativas en la intervención al consumo de sustancias psicoactivas. ¿Cómo es que la sociedad bogotana no conocía que hay otros caminos probados científicamente y que, ojo, son exitosos para manejar temas como el de la dependencia de las drogas? Voces que aquí lo dijeron hace tiempo, escondidas, aplacadas, censuradas, porque esto era un tema tabú. ¿Cómo puede ser que el Estado ayude a inyectarse a un dependiente de drogas? Terrible, dicen. Así dicen. Igual en la Edad Media, ¿cómo puede ser que un escritor hable del orgasmo femenino? Canal Capital, televisión más humana.